Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar un poco recordando acerca de la anatomía de la pleura y porque hay ciertos síntomas que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, el famoso dolor pleurítico. Entonces, las patologías pleurales son patologías que básicamente afectan ¿a quién? A la pleura. Por ende, es importante saber que hay patologías, por ejemplo, que se van a caracterizar por el aumento del líquido pleural. Entonces, eso fue pregunta de examen, así que anótenlo ustedes también. ¿Cuál es el líquido pleural normal, ¿no? Lo normal es de 0,1 a 0,2 cc por kilogramos. Eso es lo que les ponen en su teoría. Sin embargo, en lo que vendría a ser los exámenes, también les ponen que es igual a 0,10 o a 0,15 mililitros por kilogramos. ¿Ok? Por kilogramos. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, cuánto es la cantidad de líquido pleural que se tienen a razón de sus kilogramos. Es decir, no sé, si un paciente pesa 20 kilos, tendrían que multiplicar 20 por 0,10 mililitros, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, vayamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología, donde podríamos hablar acerca de las partes de la pleura, ¿no? Nosotros recordamos que la pleura es la capa que envuelve al órgano, que en este caso es el pulmón, por eso se llama pleura. Las pleuras se dividen en dos, pleura parietal y pleura visceral. Entonces, cuando hablamos de la pleura visceral, como se dan cuenta, es la pleura que está más cercana a la víscera, que en este caso es el pulmón. Entonces, pleura visceral es la pleura que rodea el pulmón y es la que está muy vascularizada y además de eso es la pleura que no tiene receptores nerviosos. En conclusión, la pleura visceral es la que no va a doler porque no tiene receptores nerviosos. ¿Ya? No tiene receptores nerviosos. Sin embargo, tenemos a otra pleura, que en este caso es la pleura parietal, que es la que tiene más terminaciones nerviosas, por ende es la que más duele. ¿Ok? Y luego tenemos el espacio pleural, quien es quien lubrica la superficie pleural y la producción es 25 a 100 mililitros por día. 100 mililitros por día. ¿Ok? Pero esto es lo que te preguntan acá, ¿cuánto es el líquido pleural que se produce por kilogramo? De 0,1 a 0,2 cc por kilogramos por persona y de 0,10 a 0,15 mililitros por kilogramo. ¿Ok, chicos? Entonces, ya sabiendo eso y ubicándonos, vamos a comenzar hablando acerca del derrame pleural y hablando del neumotórax también. Entonces, cuando comencemos hablando de lo que vendría a ser el derrame pleural, primero, ¿en qué consiste el derrame pleural? Básicamente es la acumulación de líquido pleural. Como dice ahí, es la acumulación anormal de líquido pleural en la cavidad pleural. Ok. El líquido pleural es normal, o sea, es fisiológico. Nosotros tenemos líquido pleural para poder lubricar nuestras superficies pleurales. Sin embargo, el acúmulo o una exageración de aumento de la producción de líquido pleural es patológico y se considera como derrame pleural. Ahora, si bien es cierto, nosotros sabemos cuáles son los síntomas, que básicamente es dificultad respiratoria, tos, dolor pleurítico, es importante para medicina 2 saber diagnosticar un derrame pleural, ¿ok? Entonces, ¿a través de qué nosotros vamos a diagnosticar correctamente un derrame pleural? A través de los criterios de Light y, bueno, exámenes auxiliares que ya vamos a ver más adelante, como la radiografía, la tomografía, que es lo que más se utiliza, ¿no? Pero también podemos analizar el líquido pleural y cómo nosotros vamos a obtener el líquido pleural haciendo una toracocentesis. Vamos a extraer el líquido pleural y vamos a poder analizarlo. Entonces, ahí vamos a utilizar los criterios de Light. ¿Ok? Tenemos los que se conocen como trasudado y como exudado, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es trasudado? ¿Cuándo es exudado? Siempre recuerda que exudado es más y trasudado es menos. Exudado siempre relacionado con causas infecciosas como la tuberculosis, mientras que trasudado son con causas generalmente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, el exudado es cuando la relación del LDH, que es la lactato deshidrogenasa pleural, sobre el LDH de suero es mayor o igual a 0,6. ¿Ok? Eso es el exudado, mientras que el transudado es menor a 0,6.
Por otro lado, tenemos la relación de proteínas pleural y suero, es decir, las proteínas en el líquido pleural sobre las proteínas en la sangre, si es que es mayor o igual a 0,5, se considera exudado. Y si es que es menor a 0,5, se considera trasudado. ¿Ok? Otro de los criterios que se utilizan para poder distinguir entre sudado y exudado es el lactato deshidragenasa en líquido pleural. Si el LDH es menor al 2/3 del límite superior del lactato deshidrogenasa sérico, es decir, si es menor a 2,2/3, o sea, 2/3 del límite superior del LDH, ya no en líquido pleural, sino ¿en qué, chicos? En sangre, ¿ok? En sangre. Entonces, básicamente es eso. Y luego tenemos lo que se considera con el exudado. El exudado es lo contrario, como siempre, como les dije, el exudado es mayor. Entonces ya no sería menor a 2/3, sino sería mayor a 2/3 del límite superior del valor del LDH en sangre. Lo mismo. ¿Ok? Entonces siempre exudado y trasudado. Ahora, hay algo que también les preguntan que es la gradiente albúmino-sérico, que es el GASA. Entonces, el GASA va a ser lo contrario a todo lo que hemos visto aquí, tanto a la relación LDH, la relación de proteínas y al LDH en líquido pleural. Aquí va a ser lo contrario. Si habíamos dicho que el exudado siempre es mayor, como pueden ver en la imagen, aquí el GASA va a ser menor o igual a 1,2. ¿Ok? Ese es el GASA. Y para el lado de los trasudados, que por lo general siempre era menor, ahora va a ser mayor a 1,2, ¿ok? Algunos también consideran el límite como 1,1, así que si les ponen 1,2, 1,1, cualquiera puede ser. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deberían saber del diagnóstico alrededor de los criterios de Lye cuando sacamos el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, luego vayamos a hablar de la sensibilidad. En la sensibilidad tenemos, por ejemplo, si yo utilizo mi líquido cefalorraquídeo y solo cumple un criterio que vendría a ser esto, hay una sensibilidad del 80%, que sea cierto que es un exudado, ¿ok? Pero, por ejemplo, si me salen dos criterios, ¿no? Mayor o igual a 0,6 en LDH pleural sobre suero y relación de proteínas pleurales sobre el de sangre, serían de 86-88% de sensibilidad. Pero si los tres los tengo positivos o los tengo tal cual la guía, serían un 92%. ¿Ok? Ahora, mira, ¿para qué me sirve saber que estamos hablando de un trasudado y exudado? Sirve para orientar tu diagnóstico. Si bien es cierto, estos criterios no te van a decir exactamente es tuberculosis, exactamente es insuficiencia cardíaca, pero tú correlacionando tu clínica, la anamnesis, los signos, síntomas que tiene el paciente, y además de ese examen que te va a decir extrasudado o exudado, puedes orientar tu diagnóstico y pedir otras pruebas auxiliares que pueden confirmar tu diagnóstico. Entonces, por ejemplo, trasudado, como les dije, son causas de insuficiencia, mientras que los exudados son causas infecciosas. Entonces, como son causas infecciosas, su patrón es muy raro. Siempre el patrón del derrame pleural en casos de exudados, o la mayoría de veces, suele ser unilateral. Es decir, yo tengo mis pulmones. Ok, esos son mis pulmones y solo tengo derrame pleural de una parte, de este lado, del izquierdo. Entonces, si es de un solo lado, por lo general es de causa infecciosa, exudado. Pero si por lo contrario mi derrame pleural es bilateral, es decir, es tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo, podría hablar de una causa de trasudado, porque es bilateral, es decir, es en ambos pulmones, mientras que el exudado es en un solo lado. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer alguna de estas causas que podrían ser, ¿cómo les pueden preguntar en su examen? Les ponen, ¿no? Si el paciente sufre de insuficiencia cardíaca, le hacemos y tiene derrame pleural, ¿de qué tipo sería el derrame pleural? Es trasudado, porque es una insuficiencia, ¿no? Entonces, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de un derrame pleural trasudado, es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Que es la más frecuente de todas. Ahora, ustedes ya son el grupo que han llevado cardio, ¿verdad? Y están como que súper
súper informados de carga porque recién han dado su examen. Entonces, si les ponen en la clínica que es un paciente que viene con disnea paroxística nocturna, que tiene edema, que tiene hepatomegalia, a ver, no sé, que tiene ingurgitación yugular, o sea, un montón de criterios mayores de Framingham junto con criterios menores, y te dicen que además tiene derrame pleural. ¿Qué tipo de derrame pleural sería? Extrasudado, porque toda la clínica me habla de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces es una de las principales causas de trasudado. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cuáles son las causas de trasudado? La principal es insuficiencia cardíaca congestiva. Otra de las causas es una insuficiencia del hígado o el estadio final de las hepatopatías, que es la cirrosis, ¿no? La cirrosis hepática. La mayoría de los pacientes, porque es una complicación muy frecuente en los pacientes con cirrosis, que ya se acuerdan de todo lo que tiene que ver con la hipertensión portal, hacen una ascitis y también generalmente hacen derrame pleural. Y eso es por causa de la cirrosis hepática, por una disminución en la presión oncótica. ¿Por qué? Porque el hígado ya no está generando proteínas como en el caso de la albúmina. Entonces va a haber un desequilibrio hidrostático y por ende se va a generar la ascitis, se puede generar derrame pleural. ¿Ya, chicos? Entonces, otro de los trasudados podría ser por una falla en tu riñón, hablando de un síndrome nefrótico. ¿Por qué un síndrome nefrótico podría ser una causa de trasudado, de derrame pleural eh, o en el caso de, sí, generalmente derrame pleural, porque como nosotros sabemos, en el síndrome nefrótico el paciente está perdiendo proteínas por dónde, está perdiendo proteínas por la orina, y al perder proteínas por la orina, pues la presión oncótica disminuye y la presión hidrostática está normal o aumentada, entonces va a haber un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas. Y por ende, al haber menor proteína, menor fuerza oncótica y mayor presión hidrostática, pues la presión hidrostática gana y va a haber una acumulación de líquidos, ¿ya? Entonces esa sería una de las causas. Luego otra de las causas, otras enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo también te podrían generar un derrame pleural, una hipoalbuminemia, que es una disminución de la albúmina, sea cual sea la causa. Y también tenemos las atelectasias, ¿ok? También puede ser una de las causas, o tal vez cuando el paciente tiene lo que vendría a ser una diálisis peritoneal, también te podrían generar una causa de trasudado. ¿Ok? Luego, por otro lado, tenemos las causas de exudados. Los exudados, como habíamos dicho, por lo general son causas infecciosas, por la mayoría de veces. Entonces, podría ser por una neumonía. Entonces, por eso se llama paraneumónico, ¿no? Neumonía es la causa más frecuente. En el caso de trasudado, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso de exudado, sería la neumonía. Luego, otra de las causas que también es exudado, como comienza con N, también es lo neoplásico, es decir, los cánceres también te pueden generar un tipo de exudado. Las causas infecciosas como la tuberculosis, ok, también los empiemas, ok. Otra causa que también he visto que preguntan en el examen son las enfermedades autoinmunes, ok. Te dicen, por ejemplo, el lupus. ¿Qué tipo de derrame pleural me generaría? Es un exudado. ¿Ya, chicos? El lupus. El empiema, también empiema de algo infeccioso, exudado. La pancreatitis, el quilotórax, el síndrome de Meigs, el embolismo pulmonar, causa de exudado. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y otras de las causas que me podrían generar un derrame pleural, por ejemplo, la obstrucción del drenaje linfático o del conducto torácico. Entonces, acá también les voy a explicar un poquito de eso porque eso también vi que preguntaron, o si es que no me equivoco, me preguntaron a mí en mi examen, que es la obstrucción del conducto torácico. También puede generar derrame pleural. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la obstrucción del conducto torácico, puede ser de dos tipos. Puede ser por causa de linfoma, es decir, por cáncer, que es la más común de todas, pero también puede ser por otras causas, por ejemplo, las causas parasitarias, que quiere decir que esos parásitos que se encuentran ahí pueden obstruir el conducto, ya no es por una masa, como en el caso del linfoma. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la filariasis, por las causas parásitas, el Buceri Brugh-Grosli, o sea, como gusten, cualquier tipo de parásito puede generar una obstrucción torácica o puede ser también alguna neoplasia por el conjunto de masas.
Otra de las causas es la obstrucción, acá es lo que hemos visto, el drenaje linfático, la ruptura de la vasculatura torácica, la ruptura del conducto torácico, el paso de líquido, etcétera. Entonces, esas son otras causas de exudados, porque habíamos hablado de neoplasias y habíamos hablado de causas infecciosas también. Ya chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o todo quedó claro? ¿Se entendió chicos? Para poder seguir avanzando. Ya, bueno, creo que sí se entendió. Entonces vamos a continuar con la parte de derrame pleural, ¿no? Esto ya lo saben por semiología, pero no está más recordar cuando hablamos de los síntomas de un paciente. Si estamos hablando de una patología respiratoria, pues casi todas las patologías respiratorias van con disnea, ¿no? Que es la dificultad respiratoria. También, como afecta a la pleura, y habíamos dicho que la pleura parietal era la que tenía más terminaciones nerviosas, iba a doler más, por ende íbamos a hablar de un dolor pleurítico. Y también de la tos, ¿no? Entonces, en estos casos, pues vamos a recordar un poco de semiología respecto al examen físico. Todo comienza con la inspección, ¿no? En la inspección nosotros vamos a ver cómo es que está el tórax, si hay una simetría, por ejemplo, imaginemos que este lado está más elevado que el otro, entonces diríamos, uy, ese lado está más elevado porque hay mayor acumulación de líquidos. Entonces podemos ver si es un derrame pleural asimétrico o simétrico. Otra de las causas es el abovedamiento unilateral del lado afectado, o sea que este lado se va a bombar porque está afectado, ¿no? O el lado viceversa, si es que estuvieran o si estuvieran ambos también. ¿Ok? Entonces se suele ver abombamiento y aumento de la frecuencia respiratoria, o también podemos inspeccionar que hay tirajes, ¿no? Y que hay tirajes supraclaviculares, que hay tirajes supraexternales o intercostales, entonces que son signos de dificultad respiratoria. Ok, luego vamos a continuar con lo que vendría a ser la palpación. Ustedes saben, ya lo han hecho hasta por montones, que en la palpación pues solo utilizan sus manos y van a empezar a palpar, ya sea superficial o profundamente, pero en el caso de sistema respiratorio, pues vamos a hacer la técnica para ver la amplexación del pulmón, ¿no? Si es una amplexación simétrica o si hay ausencia de amplexación. En estos casos, los pulmones no se suelen inflar como deberían, no se suele haber una amplexación correcta. ¿Por qué? Porque están comprimidos por el líquido pleural. Entonces, vamos a ver que hay una disminución de la amplexación o una disminución también de las vibraciones vocales, que es cuando colocas tus manos en el tórax y empiezas a decir 33, 33, 33. Entonces, suelen estar disminuidas estas vibraciones. Luego tenemos la percusión y eso es lo que caracteriza el derrame pleural, como hay una acumulación de líquido al momento de percutir, va a sonar mátide. Y luego tenemos la auscultación. También esto fue pregunta de examen, te decían, ¿qué es lo que encuentras en la auscultación? Egofonía. Egofonía, pectoriloquia áfona, sople pleural, frote pleural o disminución o abolición del murmullo vesicular también. Ya chicos, eso es lo que suelen observar en su examen físico. Y bueno, eso es básicamente, ya saben, auscultación, disminución o abolición del murmullo vesicular y otros sonidos pectoriloquia áfona, egofonía, frote pleural, soprapleural. Ahora, por otro lado, tenemos los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares son otros exámenes que podríamos pedir para poder confirmar nuestro diagnóstico. Como en el caso de estos, vamos a pedir netamente radiografía y si es que hay posibilidad una tomografía, ¿no? La radiografía es para ver si es que hay compromiso o hay una acumulación de líquido. Entonces, ¿cómo es que se suele ver ese líquido? ¿De qué color se ve el líquido, ¿De qué color se ve el líquido en la radiografía, chicos? ¿Radio lúcido o radio opaco? ¿De qué color, chicos? ¿Radio lúcido o radio opaco? Recuerden que en radiografía siempre es lo contrario, ¿no? Si hablamos de radio lúcido es negro, si hablamos de radio opaco es blanco. Entonces, en este caso el líquido se ve blanco, entonces vamos a hablar de que es una radio opacidad. ¿Ok? Entonces, lo normal es que nuestros pulmones se deberían ver así, pero como acá hay una radiopacidad, pues estamos hablando de la acumulación de líquidos que nos confirmaría también que están hablando sobre un derrame pleural. ¿Ya? Entonces, en la radiografía, pues nosotros
vamos a ver que vamos a hablar en realidad de la cantidad de líquido pleural porque hay ciertas características que se pueden ver, por ejemplo, la obturación del seno costodiafragmático, la obturación del seno costodiafragmático o el signo de Masson, ¿no? Por ejemplo, cuando es menor de 300 cc, el líquido se ve debajo del pulmón como si fuera una elevación del diafragma, pero no se suele ver tanto como lo que acabamos de ver en esa imagen. Si es mayor de 300 cc, se ve la obturación del seno costodiafragmático, que lo normal es que sea así, pero en esos casos suele haber una obturación, ¿no? Luego, si es mayor de 1 litro, ya se ve la curva de Damasó, como en este caso, ¿no? A ver, déjame borrarlo. Ya, aquí está. Como en este caso, esto es la famosa curva de Damasó, ¿ok? Entonces se suele ver la curva de Damasó cuando es mayor de 1 litro y el desplazamiento de la tráquea y del mediastino, si es que es masivo, pues se va a ver, ya no se va a ver ni esto radiolúcido, se va a ver todo esto radiopaco, ¿no? Va a cubrir totalmente el pulmón, que es una radiopacidad de todo el campo pulmonar. ¿Ok? Entonces, ese es un examen auxiliar que nosotros también podríamos pedir, que es la radiografía de tórax, pero también podríamos pedir la tomografía. Se suele ver cuando hay a partir de mayor de 10 milímetros, es decir, es muy específico, muy sensible. En caso de que nosotros queramos hacer una toracocentesis, que es para poder extraer el líquido pleural, vamos a utilizar una ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía, ahora toda toracocentesis se hace con una guía, que en este caso es la ecografía, para poder punzar correctamente, no poder lesionar ninguna arteria, ningún vaso, ningún nervio. Y también para ver en todo caso si es que existen, si es que es un derrame pleural tabicado, es decir, si existen tabiques, pues no se va a poder realizar correctamente el drenaje. Ya, y en este caso, como habíamos dicho, la toracocentesis, si bien es cierto, es un examen auxiliar, pero también muchas veces se utiliza como un examen, como una medida terapéutica. ¿Por qué? Porque extraemos el líquido, sí, para analizarlo. ¿A través de qué? A través de los criterios de Lye, ¿verdad? Pero también utilizamos el líquido para disminuir la dificultad respiratoria del paciente o dar una sensación de alivio. Entonces, pero antes de nosotros poder hacer una toracocentesis, nosotros necesitamos pedir qué cosa, hemograma, para ver las plaquetas, porque tú sabes que si hay una trombopenia, pues hay mayor riesgo de sangrado. Entonces, no se podría hacer en esos casos. También tenemos que ver el perfil de coagulación, las proteínas séricas, la lactato deshidrogenasa y obviamente que siempre, como dice ahí, para hacer una toracocentesis se utiliza una guía ecográfica. ¿Ok? Entonces, hemograma, coagulación, proteínas, LDH, guía ecográfica. Las indicaciones es hablar de una causa desconocida, porque nosotros, la finalidad de hacer una toracocentesis es para descubrir la causa, ¿no? Entonces no tendría sentido hacer la toracocentesis con una causa ya conocida, ¿no? Es con la finalidad de conocer la causa, por eso la indicación es una causa desconocida. Luego tenemos las contraindicaciones. Las contraindicaciones es decir, cuando nosotros no podemos hacer por nada del mundo toracocentesis. En el caso de las diátesis hemorrágicas, en el caso de que existan infecciones o quemaduras extensas, porque al momento de nosotros punzar, pues van a entrar los gérmenes porque hay una puerta de acceso. Y también la falta de colaboración del paciente. ¿A qué se refiere si el paciente no se deja hacer la punción? No se podría hacer porque podríamos dañar y generar hasta un neumotórax. Si es que perforamos el pulmón del paciente, lo complicaríamos peor, ¿no? Entonces, esas son ciertas contraindicaciones que también preguntan en el examen y es bueno que lo sepan. Y como pueden ver acá, tenemos al paciente sentado, vamos a utilizar todos sus materiales, ¿no? La guía ecográfica, donde dice exactamente dónde punzar, y ahí a través de una manguerita vamos a extraer el líquido pleural, que lo general es que sea un líquido pleural transparente, pero en este caso, mira, ha salido hemático, o sea, ha salido de color rojo, puede ser debido a una neoplasia, hasta puede ser por una tuberculosis, ¿no? Entonces, por aquí es el líquido en el espacio pleural y el sitio para la eliminación de los fluidos, ¿no? Donde tendríamos que punzar. Generalmente es así, ¿no, chicos? Entonces siempre necesitamos la guía ecográfica. Y aquí es otra de las imágenes que era la tomografía. En la tomografía, pues ya no vamos a utilizar los términos de radiopapco ni radiolúcido, sino vamos a utilizar los términos de hiperdenso e hipodenso.
Ok, entonces en este caso vamos a ver qué cosa. Vamos a ver nuestros pulmones, que son estos son nuestros pulmones. Todo esto es nuestro parénquima pulmonar, que suelen ser de color hipodenso. Sin embargo, si ves en la parte inferior, vamos a tener una zona hiperdensa, por así decirlo, y esta zona es llena de líquido, ¿ok? Que es un color diferente a lo que vendría a ser el parénquima pulmonar. ¿Ya, chicos? Entonces, para que sepan diferenciarlo a través de los exámenes auxiliares. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos, respecto al examen físico de, bueno, en realidad todo, ¿no? Diagnóstico, examen físico, síntomas para derrame pleural? ¿O todo quedó claro? A ver, chicos, si todo quedó claro, pueden reaccionar para saber que están despiertos, para que puedan aprovechar al máximo esta clase. Ya, genial. Ahí reaccionaron. Muchas gracias. Ya. Entonces, podemos continuar con la práctica del día de hoy. Entonces, ya hemos conocido un poco acerca del derrame pleural. Ahora vamos a continuar con otra patología que es el neumotórax, ¿no? Entonces, el neumotórax, por todo lo contrario al derrame pleural, es una patología que en vez de tener acumulación de líquido pleural, es una acumulación de aire en el espacio pleural. Si bien el derrame pleural era una acumulación de líquido en el espacio pleural, el neumotórax es una acumulación de aire en el espacio pleural, lo cual genera un colapso pulmonar por la alteración de las presiones entre las pleuras. Entonces tu pulmón colapsa y hay un neumotórax, ¿no? Entonces, las causas de neumotórax pueden ser por distintas. Puede ser desde un accidente, o sea, te chocas y tu pulmón colapsa porque ingresó aire, puede ser desde un evento iatrogénico, o sea, por ejemplo, te han querido poner un catéter venoso central para pasarte diferentes fármacos, ¿no? Entonces, que necesitan ser pasados por ahí y te han puesto un catéter venoso central y de casualidad han perforado tu pulmón. Entonces ha ingresado aire y eso es un neumotórax. O pueden ser otros casos, por ejemplo, secundarios, traumáticos, adquiridos, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la clasificación? Se dividen en espontáneos, en adquiridos y en catamenial. En el caso de los espontáneos, vamos a hablar de los primarios y de los secundarios, ¿ok? Primarios y secundarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de los primarios, pues tenemos que no se deben a una patología previa, es decir, el paciente, sus pulmones han estado totalmente sanos y es primera vez que ha pasado un evento fortuito como este, entonces no tiene una patología previa y generalmente son por bulas subpleurales. Pero, por ejemplo, en el caso de los secundarios, el paciente es un paciente con enfermedad pulmonar, o sea, tiene una enfermedad pulmonar previa, como cuáles, por ejemplo, tenemos al EPID, tenemos al EPOC, ¿ok? Tenemos al asma. Entonces, si un paciente te dice, ¿no? Paciente varón de 58 años con antecedente de asma desde 5 años, sufre un neumotórax de reciente hace 2 días y está recibiendo tratamiento para eso. ¿De qué tipo de causa sería el neumotórax? En este caso es secundario. ¿Por qué? Porque el antecedente de importancia es el asma, ¿no? Es una enfermedad pulmonar previa. Pero si te dice que no ha tenido ninguna patología, no ha tenido ningún accidente, no ha tenido ningún trauma, ninguna entrada de catéter venoso central, otras cosas, o un drenaje de líquido pleural, generalmente sería espontáneo de causa primaria porque no hay ninguna patología ni ningún factor de riesgo. Ok, luego tenemos las causas adquiridas, que en este caso son adquiridas por alguien más, ¿no? Podrían ser iatrogénicos, como también podrían ser traumáticas. En el caso de los iatrogénicos, vamos a hablar de que son causas adquiridas en el hospital, ¿no? O sea, causa ya sea de algún procedimiento médico, como por ejemplo, ¿qué procedimientos médicos se podrían generar un neumotórax? La inserción del catéter venoso central. ¿Qué más? La toracocentesis, que es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Toracocentesis, que era cuando generábamos un abocat, una jeringa, poníamos para que drene y
podríamos perforar el pulmón, ¿ya? Otra de las cosas que son de causas iatrogénicas sería la biopsia, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una biopsia pulmonar, pues podríamos perforar mal y ahí generaríamos una causa iatrogénica y su neumotórax. Y de manera traumática, pues puede ser por un acuñalamiento, un puñal con cuchillo, con arma blanca, puede ser un accidente de tránsito, etcétera. ¿Ya? Y de causa catamenial también tenemos ahí. Estas son las más frecuentes, son las que más preguntan chicos en sus exámenes, pero también recuerden catamenial. Luego, dentro de los síntomas, tenemos los síntomas como el dolor torácico, como la tos seca, como la disnea, que si se dan cuenta, todos los síntomas son iguales al derrame pleural porque son patologías pleurales. Okay. Y en el examen físico también se asemeja mucho al derrame pleural. Lo que varía es la percusión, ¿no? Porque en la percusión del derrame pleural habíamos hablado de una matidez, pero en este caso vamos a hablar de lo contrario porque ya no es la acumulación de líquidos, sino es la acumulación de aire. ¿Ya? En el caso de inspección, pues también lo mismo, un aumento del volumen del hemitórax afectado. A nivel de la palpación, nosotros vamos a palpar que la amplexación va a estar disminuida, la amplexación disminuida o inclusive abolida, o las vibraciones vocales disminuidas o abolidas de la misma forma. Luego tenemos la percusión. La percusión es considerado por la hipersonoridad. Porque normalmente nosotros al percutir nuestros pulmones escuchamos sonoridad, pero cuando hay un aumento, un exceso de aire en los pulmones, pero ya no dentro de la cavidad pleural, que es lo normal, perdón, dentro del pulmón, sino entre los espacios pleurales, en la cavidad pleural, ahí sí vamos a hablar de una hipersonoridad porque es algo patológico que exista la presencia de aire en esa zona. Y luego, finalmente, tenemos la auscultación. La auscultación no se parece tampoco tanto al derrame pleural, solo en que hay una disminución o una abolición del murmullo vesicular. Y otra de las cosas que podría acompañarlos es la broncofonía áfona. Pero acá no tenemos la pectoriloquia áfona, no tenemos el soplo pleural, no. Ya chicos, eso es para derrame pleural. Ok, luego vamos a continuar con lo que vendrían a ser los exámenes auxiliares que podríamos pedir a esos pacientes. Uno de ellos es la radiografía, donde podríamos utilizar el índice REA, que es para cuantificar el tamaño del neumotórax, el porcentaje. Entonces, ustedes saben que nosotros vamos a ver, miren, oye, acá no puse imagen, no puse imagen, se me pasó. Cuando ustedes tienen un neumotórax, el neumotórax, este es nuestro pulmón, ¿no? Pero nuestro pulmón se va a ver colapsado y el pulmón se va a ver chiquito, se va a ver chiquito así. Todo esto va a ser el pulmón y aquí va a estar lleno de aire, todo esto está lleno de aire. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir este espacio de acá que está lleno de aire, lo vamos a medir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo en tres partes, en la región A, en la región C y en la región B. ¿Ok? Entonces vamos a dividirlo. Esta es la línea A, esta es la línea B y esta es la línea C. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es medir la distancia intrapleural media. ¿Y cómo se mide esa distancia intrapleural media? Sumando los tres valores de estas líneas, A más B más C, entre 3. Entonces el porcentaje que me salga o el valor que me salga, por ejemplo, pongámonos que este mide, no sé, a ver. Cinco. Ya, pongámonos que este mide 5, este mide 3 y este mide 2. Entonces yo sumaría, ¿no? 5 más 3 más 2 entre 3. O sea, no, a ver, vamos a poner otros valores para que salga. Ya, bueno, sí, está bien. Pondríamos acá 5 más 3 más 2, 10. Entre 3, ¿cuánto saldría, chicos? 3 punto y algo, ¿no? 3 punto y algo. Entonces estaría como por aquí. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje? Sería un 32% del tamaño del neumotórax. Pero poniéndonos un valor más exacto, a ver, para que nos salga valor entero. Por ejemplo, esto que nos mida 7, ya, 8, esto que nos mida 4 y esto que nos mida 3, ya, 3 centímetros. Entonces vamos a sumar 8, ay,
8 más 4 más 3 entre 3, ¿no? Entonces ya saben, 8 más 4, 12, más 3, 15, 15 entre 3, 5. Entonces me sale 5 el valor de la distancia intraplural. Entonces si yo quisiera ver en porcentaje cuánto es, busco el valor de 5 y saldría 50% del tamaño del neumotórax. Entonces para eso sirve el índice de REA. Ya chicos, de ahí podemos utilizar también lo que es la tomografía, lo que es la ecografía de la misma forma. No sé por qué no les puse imágenes, ahora voy a buscar una imagen para que lo puedan ver mejor acerca de la tomografía y la ecografía del neumotórax. ¿Ya? Y bueno, por otra parte tenemos un poco acerca del tratamiento. En realidad, si el porcentaje es menos del 20%, lo único que se va a hacer es observación, ¿ok? No se va a hacer nada más, solo se observa el paciente, se maneja el dolor, se maneja la tos y se da oxigenoterapia, que es el soporte, ¿no? Esos que ven con cánula, que ves con máscara de Venturi, es la oxigenoterapia. Entonces, en menor del 20% del porcentaje del neumotórax solo se observa. Pero si es mayor, pues podemos considerar un drenaje pleural fino con succión, un drenaje pleural más pleurodexis quirúrgica, una toracoscopía más pleurodesis. ¿Ok? Y si es que es la primera vez, podemos poner un tubo de drenaje y el tratamiento quirúrgico es para los pacientes que hayan sido recipientes de una pleurodesis, podríamos realizar una broncoscopía. Entonces, ¿en qué pacientes yo puedo dar un tratamiento quirúrgico? Lo que dice ahí, ¿no? En los pacientes que sean el primer episodio por motivos sociales o laborales, ya sea una tripulación aérea, buzos, etcétera, en un neumotórax recidivante, en un neumotórax contralateral, en un neumotórax bilateral simultáneo, en una fuga persistente durante más de 5 días, en ausencia de reexpansión pulmonar y un neumotórax de tensión o muy mal tolerado clínicamente en el primer episodio o hemotórax espontáneo. Entonces, estas de acá son algunas de los donde nosotros, en las ocasiones donde nosotros podríamos dar un tratamiento quirúrgico. Pero eso de acá sí fue pregunta de examen, chicos. En menor del 20% de los pacientes que suelo dar, observación. Si no, si tienen mayor porcentaje, pues puedo ir desde un drenaje pleural fino hasta con una combinado con una pleurodesis quirúrgica. Y si es que eso no funciona, podría ser una toracoscopía, una broncoscopía, que es un poco más invasivo que lo anterior. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, pregunta acerca de este tema? Voy a ver, chicos. Ya, al parecer sí ha quedado claro. Voy a buscar imágenes para que ustedes puedan entenderlo mejor antes de pasar con las preguntas. A ver, neumotórax. Ya. Aquí está mejor, creo. A ver. Ya. A ver, vamos a...
Disculpe, pero no se le escucha. Hoy no se me escuchó, recién no se me escucha o hace rato. Desde el ¿Se logró inicio de escuchar? las imágenes. ¿No se escuchó cómo expliqué esto? No. Uy, no. Ya, lo vuelvo a repetir entonces. Entonces, miren chicos, esto vendría a ser la radiografía de un neumotórax y tú me dices, ¿cómo me doy cuenta? Primero, porque eso, lo que ven un poquito de color radiopaco, es el muñón pulmonar, es decir, la parte del pulmón que ha quedado, porque ustedes saben que esto es un pulmón, ¿no? Todo esto es un pulmón, este es el pulmón del lado izquierdo, entonces, este es el pulmón del lado derecho, entonces, todo esto es el pulmón. Pero esto vendría a ser netamente el pulmón derecho y tú me dirás, pero, ¿cómo lo diferencio si el pulmón normalmente no es de ese color? Es porque lo que está acompañando todo esto, todo lo que encuentran acá es aire. Todo esto es aire. Todo esto es aire, aire, aire. Y tú me dirás, pero yo mira, ¿cómo diferencio que esto sea aire y de pulmón si es que son casi idénticos en el color? O sea, sí, ambos son radiolúcidos. Sin embargo, la clave es esto, miren chicos. La clave es el trama bronquial. Si se dan cuenta y pueden lograr las diferencias de ambos pulmones, bueno, en este lado, esto es el pulmón y esto ya es netamente aire. ¿Por qué? Porque en el pulmón existe lo que es el trama bronquial, que ven como esas arañitas que están ahí, esas arañitas blanquecinas, todo es ya. Todo eso es el trama bronquial. Sin embargo, en el pulmón derecho es todo limpio, todo es negro y solo se ven los huesos, ¿no? Los huesos, lo que vendrían a ser las costillas. Entonces, no se ven el famoso trama bronquial. ¿Por qué? Porque no hay trama bronquial, porque no es pulmón, es netamente aire. Entonces, siempre que haya aire más el muñón pulmonar, eso es un neumotórax. ¿Ya, chicos? En cambio, aquí no hay neumotórax, el pulmón está compensado, está correctamente. Ya chicos, eso es por ese lado y por el lado de las tomografías, como pueden observar aquí, esta es una ventana porque nosotros tenemos a nivel de tomografía tenemos dos ventanas. Tenemos la ventana pulmonar y tenemos la ventana mediastínica. En este lado es ventana pulmonar, ¿cómo me doy cuenta? Porque se ve el trama bronquial, ¿ya? Y lo que está acompañando el trama bronquial es un espacio negro que es conocido como hipodenso, ¿no? O sea, es más hipodenso de lo normal. Entonces, eso es aire, porque el aire se ve negro, ¿ya? Mientras que en el derrame pleural se veía distinto, ¿no? Se veía hiperdenso, como ven acá. Esa es la diferencia entre líquido y entre aire. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí sí se entendió? Sí. Ya, genial. Entonces, vamos a continuar con estas preguntas. Les voy a dar 2 minutos para que puedan responderla. En todo caso, podrían escribirlo por el chat si tienen su respuesta.
A ver, chicos, ¿tienen alguna clave para esta pregunta? A ver, sí, puedes responder tu clave. Dime cuál es. La C. La C, 75 mililitros. Ya, muy bien, ¿verdad? Eso lo vimos en la teoría. A partir de cuántos mililitros se obtuvo el seno costo diafragmático. Una cosa es a partir de que es de cuál se da la curva de Amazo, que es diferente a la obturación del seno costo diafragmático. La obturación del seno costo diafragmático generalmente menor cantidad de mililitros y lo que vendría a ser la curva de Damaso mayor cantidad de mililitros, ¿no? Y como lo vimos aquí. Mayor a 300 cc o 75 mililitros se va a dar la obstrucción del seno costo diafragmático. Muy bien, esa es la clave. Ya, chicos. Ahora continuamos con este. También les voy a dar 2 minutos para que puedan resolverlo. A ver, chicos, tienen una respuesta, más tiempo, como gusten. Es la A. La observación, ya. Muy bien, sí. ¿Cómo te diste cuenta? Por el porcentaje, ¿verdad? Porque te dice que cuál es la medida de un neumotórax menor al 20%. Y como ves aquí, sí, el neumotórax, ¿dónde lo habíamos puesto? Por acá. Es menor al 20%, es netamente observación. Los procedimientos es con un porcentaje mayor a este. Muy bien, eso también fue pregunta examen y es observación. ¿Ok, chicos? Ahora, esa es la siguiente pregunta para que puedan resolverla. También les voy a dar 2 minutos. Es la última, la 0.10 o 0.15. 0,15 mililitros, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de líquido pleural normal por cada emitora según un paciente sano por kilogramo de peso? Muy bien, como dijo su compañero, 0,10 a 0,15 mililitros por kilogramo. Eso también les dije que lo notaran porque era pregunta de examen. Aquí está. En la parte de, lo habíamos puesto aquí, ¿no? ¿Cuál era el porcentaje de líquido pleural? O también, si es que gustan, les pueden poner con cc. Ya, chicos. Entonces, también es la misma cantidad de 0,10 a 0,15 mililitros por kilogramo. A ver, aquí también les voy a dar 2 minutos para que puedan desarrollarlos.
Ya, a ver, parece que estaba difícil. ¿A partir de qué valor consideramos exudado por gradiente de aluminio? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los criterios de Lai? Ya. Ahí habíamos hablado de la lactodeshidrogenasa, habíamos también hablado de la relación de proteínas y les dije que siempre exudado era mayor. Pero en el caso de la gradiente de albúmino, en derrame pleural, es la gradiente de albúmina netamente, tanto a nivel de líquido pleural como en sangre, y este era lo contrario, ¿no? En exudado siempre era menor y en trasudado era mayor. Entonces, el valor del límite era 1.1. En este caso, si me hablan de exudado, sería menor a 1.1, porque lo normal en los criterios de Light, trasudado y exudado, ¿no? El exudado eran causas infecciosas, mientras que el trasudado era causas de insuficiencia. La principal era la insuficiencia cardíaca congestiva, y aquí la principal era la neumonía. Entonces, los criterios de Lai, pues podíamos hablar, por ejemplo, del lactato deshidrogenasa, ¿no? En la relación del LDH tanto en suero como en el líquido pleural, pero primero es el líquido pleural y luego el suero. En el exudado siempre era mayor, ¿no? ¿Era mayor a cuánto? Mayor o igual a 0.6 y esto era menor a 0.6. Luego teníamos, por ejemplo, la cantidad de relación de proteínas, lo mismo, proteínas en líquido pleural sobre suero sería diferente, acá es mayor a 0.5 y eso es menor a 0.5. Bien, chicos, y así. Mientras que en el gradiente albúmino es lo contrario, esto ya no sería mayor, sino sería menor a 1.1 y esto es mayor a 1.1. Ya, entonces, como dice acá, menor a 1.1. Esa es la clave. Y ya para finalizar, chicos, eso también les dije acerca de la alteración anatómico-fisiológica. Les voy a dar 2 minutos para que puedan resolverlo. Ya, a ver, chicos. En el derrame pleural tipo exudado, o sea, linfoma, ¿se acuerdan que habíamos dicho también cáncer, neoplásicos, tuberculosis, enfermedades autoinmunes eran exudados? ¿Dónde se encuentra la alteración anatómico-fisiológica? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una obstrucción del conducto torácico que podrían ser por dos causas? Podrían ser por causas parasitarias, como podrían ser por causas neoplásicas, como en el caso del linfoma. En este caso nos dicen que es por linfoma, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es la obstrucción. ¿Ok? Disminución en la presión precapilar arterial no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el aumento de la presión oncótica, porque no son enfermedades de insuficiencia, obstrucción del conducto torácico. Muy bien, esa es la clave, chicos, porque recuerden que obstrucción puede ser por dos tipos, linfomas o parasitarias. No tiene nada que ver con la presión venosa, ni con la presión arterial, ni con la presión oncótica o hidrostática. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí también podrían haber descartado las claves. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta este momento. No. En todo caso, chicos, si todo quedó claro, les tengo un Kahoot para que puedan resolver. No importa si quieren, pueden ponerse cualquier nombre, no tiene nota ni nada, pero es para que ustedes también practiquen y son solo 5 preguntas, ¿ok? Son solo 5 preguntas que también han venido en examen. Ya, chicos, entonces les voy a compartir mi pantalla, a ver un momento para que puedan jugarlo.
A ver, chicos, no sé si se puede ver mi pantalla, me confirman, por favor, con un emoticón para poder saber que están viendo mi pantalla. Uy, no, 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 ya. A ver, chicos, entonces ahí está el código para que puedan ingresar. Va a ser súper rápido para ya finalizar la clase. Ahí ingresan, este es el código, ingresan a Kahoot y ponen 3029626. Solo falta Daphne. Ya, genial, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver quién es el campeón. A ver. Kahoot. Neumo. Señale qué patología no es causa de derrame pleural de tipo trasudado. A ver, chicos, con el truco que les di. Recuerden que exudado era infeccioso y trasudado era causa de insuficiencias. Uy, ya. A ver. Dice, señale qué patología no es causa de derrame pleural tipo trasudado. Ya, entonces, ¿cuál no es trasudado? La cirrosis hepática sí era trasudado, la hipoaluminemia también era trasudado y el síndrome nefrótico sí era trasudado. Lo único que acá era exudado era empiema. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Muy bien. A ver, creo que he puesto muy poco tiempo. Ya. A ver, siguiente, chicos. Vamos, ustedes pueden. Paciente con neumotórax del 50%, ¿cuál es la conducta a seguir inicialmente? Muy bien, es drenaje pleural con sonda de drenaje pleural, chicos, muy bien, porque toracoscopía no. Pleurodesis sí, pero la pleurodesis necesita acompañarlo de algo, porque estamos hablando de un neumotórax del 50%. ¿Ya, chicos? Entonces, muy bien, es un drenaje con una sonda de drenaje pleural para neumotórax. Muy, ya, muy bien, a ver, vamos, Rodolfo, tú puedes. En el examen físico de una efusión pleural, ¿qué tipo de sonido característico esperaría escuchar? O sea, efusión pleural, entre comillas, derrame pleural. ¿Ya? ¿Qué escucharía? Muy bien, egofonía, ¿no? Egofonía, pectoriloquia áfona, broncofonía áfona, no broncofonía sonora. Roncus se escuchan en bronquitis crónica, ¿no? Acá no. Y estertores o crepitantes se escuchan en neumonía, ¿no? En derrame pleural se escucha disminución o abolición del murmullo vesicular o egofonía o pectoriloquia áfona o broncofonía áfona, no broncofonía sonora. ¿Ya? Muy bien, chicos. Digamos. ¿Cómo se define neumotórax a tensión? Ya, muy bien. Neumotórax a tensión, eso me olvidaba de decirles, menos mal puse la pregunta, es un neumotórax con compromiso hemodinámico, ¿ok? Son los que tienen un compromiso hemodinámico, ya sea que el paciente esté hipotenso, ya sea que el paciente esté con compromiso hemodinámico, eso significa hipotensos, ¿no? O sea, con presión arterial baja. Neumotoras sin compromiso hemodinámico puede ser cualquiera, neumotoras menor al 20 con el 50%. Para hablar de neumotoras de tensión no necesitamos hablar del porcentaje según el REA, solo que si tiene compromiso hemodinámico o no compromiso hemodinámico. Atención, sí tiene compromiso hemodinámico.
¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora vamos a continuar. Señale qué patología no es causa de derrame pleural. Ahí hay tres que sí les dije que era causa, ¿ah? Tanto de exudado como de trasudado. Hay uno que no hemos hablado. Muy bien, enfisema. Insuficiencia cardíaca congestiva es de trasudado, ¿ok? No confundan enfisema con empiema, son cosas distintas. Enfisema es la dilatación de tus vías respiratorias, ¿no? De tus alvéolos, de tus bronquios. Mientras que la tuberculosis es una causa infecciosa de tipo exudado. Cáncer también el exudado. Y insuficiencia cardíaca congestiva es trasudado. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, bueno, ahí está el podio. No hay tercer puesto. Muy bien, Rodolfo. Si tienen alguna duda, pregunta o no. Si no, para poder compartirles el post-test, me da un minuto. A ver. Uy. Mm, ya, chicos, en un minuto ahora les estoy mandando el post-test. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Mm, ya, chicos, recuerden llenar su post-test para poder validar su asistencia, porque la asistencia es tanto con el pre como con el post-test. Deben llenar ambos para poder considerar su asistencia y puedan seguir siendo parte de asesoría por pares. Ya, chicos, ahí les estoy mandando. Respuesta, listo, chicos. Ahí les acabo de mandar el post-test. Recuerden llenarlo. No sé si les aparece a Daphne. Rodolfo, ¿te aparece el post-test? Si es que no te aparece, me puedes escribir al privado para mandártelo, porque creo que a algunos no les aparece el chat. Sí, no me Mm, aparece. no te aparece. Ya, no hay problema. Escríbeme al personal y yo te mando el link del post-test. ¿Ya? Para que puedas llenarlo ahorita. Entonces voy a dejar de grabar, chicos, un minuto.